Ok. Woo. Entonces, la respuesta de su oscuridad. Entonces, lo que entramos ahora es en la sexta señal o el sexto milagro que hizo Jesús. Y son 7 que están en todo el libro de Juan. Recuerda que el tema de todo el libro de Juan es en ver estas señales de los milagros que hizo Jesús, que iba a darnos esa confianza para creer en Él como Hijo de Dios. Y en creyendo en Él, vamos a tener vida eterna. Entonces, Juan escogió 7 diferentes milagros que tienen un objeto especial. Y esta noche, cuando pensamos en este hombre ciego, hay 2 cosas que yo veo. Uno es el milagro en sí, y la otra parte es lo que Jesús está enseñando, porque en la primera parte habla de nuevo que Él es la luz de vida. Entonces, Él da a este hombre luz físicamente, porque él nunca había visto la luz. Entonces él recibe luz físicamente para demostrar que él también tiene la capacidad para dar luz espiritual. Entonces tiene algo bueno para el hombre que recibió su vista, era buenísimo en este momento. Entonces para él era algo inmediato y era algo como él es ciego de nacimiento, es algo que nunca nadie había visto. Entonces es un milagro que vamos a ver, que ni querían creer. Ok. Pero más allá que eso, también está la parte espiritual, que Jesús está demostrando su poder, pero también está demostrando quién es Él. Entonces, esa idea de que Él es luz. Ahora hay otra cosa que vamos a pensar esta noche, que tiene que ver con la mala percepción de los discípulos en el principio, porque los discípulos empiezan hablando de cómo, dónde está el problema en este hombre, dónde está el pecado. Y yo sé que hay mucha enseñanza en cuanto de la sanación y cómo, cuál es el propósito y el pecado y todo eso. Y yo creo este pasaje en los primeros versículos habla mucho en cuanto del propósito de enfermedad. Entonces yo creo es importante que nosotros no en una forma general decimos que cada enfermedad es por pecado y siempre Dios desea que uno sea sano. Entonces necesitamos ver que este problema es mucho más complejo que eso. No podemos generalizar y decir es siempre así. ¿Una persona puede ser enfermo por pecado? Sí, pero no es siempre así. Entonces vamos a empezar leyendo. Y vamos a ver esta primera parte en cuanto a la sanación. Entonces, versículo 1 de capítulo 9. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, hay varias cosas solo en la narración que son importantes acá. Uno es que vamos a ver más adelante que es un día sábado. Entonces, como este hombre ciego tiene la costumbre de estar en la área del templo, aparece aquí en la área del templo, pero ni puede pedir, porque es prohibido un día sábado trabajar, ¿recuerda? Y mucho de lo que vamos a ver en este capítulo tiene que ver con este argumento de nuevo de qué puede hacer o no puede hacer un día sábado. Entonces, mucho de lo que es el problema que tiene Jesús es con esta parte del día sábado. Y vez tras vez Él está mostrándoles que las tradiciones y las reglas que ellos han puesto son mucho más allá de lo que fue la intención de Dios.
y que hacer bien el día sábado no es malo. Entonces, tenemos a Jesús y es Jesús que se fija en este hombre que está ahí ciego. Es Jesús que se nota ahí primero. Y es importante creer y recordar que Jesús se fija en cada uno de nosotros y se fija en nuestras debilidades, en nuestros problemas, y Él toma nota de este hombre que está ahí ciego. Los discípulos, yo creo, hubieran pasado recto, pero porque Jesús se fijó en él, los discípulos luego salen con una teología equivocada, una enseñanza equivocada. Entonces ellos dicen, hey, ¿quién pecó? En vez de pensar en el hombre que está ahí sentado y pensar en, bueno, estamos con Jesús, de pronto Jesús puede hacer algo, dice, hey, Jesús, ¿quién pecó? ¿Fue él o fue los padres? Queremos saber quién tiene la culpa que él nació ciego. Somos muy malos en cuanto de juzgar el uno al otro. Y aquí está él y con esta idea equivocada. Entonces vamos a mirar la primera parte, que es una percepción equivocada. Entonces tenemos a ellos, la primera parte es ignorancia. Tienen una enseñanza equivocada, porque ellos creen lo que y vamos a ver eso más adelante, los mismos fariseos hablan de eso cuando hablan al hombre ciego, porque dicen, porque nació en pecado y quién eres para enseñar a nosotros. Entonces no fueron los discípulos que inventaron eso, pero habían recibido esta enseñanza mala, enseñanza equivocada, hablando en cuanto de que alguien tenía que haber pecado. Y entonces, mala enseñanza y los prejuicios. ¿Quién puede decir que el pecado de él es peor que el pecado mío? Entonces, están juzgándolo también. ¿Cómo yo puedo comprobar que lo que él o los padres hubieran hecho es peor de lo que yo hago o lo que mis padres pudieran haber hecho? Entonces, tienen los prejuicios malos y están juzgándolo. Yo creo que nosotros tenemos que recordar que no siempre no siempre la enfermedad es por consecuencia del pecado. Tenemos que recordar que la vida sí es injusta. Las cosas no siempre salen como nosotros creemos y tampoco que las cosas salen según nuestra propia justicia, lo que creemos que es justo o según las cosas que nosotros hemos hecho. Muchas veces creemos, ok, si yo hago las cosas bien, las cosas me van a salir bien. Y no es siempre así. La vida no sale como nosotros creemos. Tenemos que recordar que la vida sí es más compleja que eso. Es mucho más complicado. Pero la vida tampoco tenemos un Dios caprichoso que solo está buscando quién va a sufrir ahora. No es eso tampoco. Yo creo una de las cosas que tenemos que entender es que aunque la vida no siempre me da lo que yo pienso, pero normalmente la vida da mucho más de lo que yo merezco. Entonces la misericordia de Dios, su gracia, es mucho por encima de lo que es lo que yo merezco. Entonces si yo entiendo que no merezco nada, y yo tanto lo que Dios me ha dado, si yo pido por justicia voy a quedar mal, voy a quedar por debajo. La vida sí me da mucha gracia y sí vale la pena vivir no pidiendo justicia, pero viendo cómo Dios responde en su gracia. Y lo que vamos a ver en los próximos versículos es la respuesta de Jesús. Versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó
ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, él habla específicamente y claramente a ellos que no tiene que ver con pecado. Entonces, la iluminación precisa, porque esta parte sí concluye con él hablando de él como luz. Entonces, la primera parte es que él revela. Entonces, la manifestación es demostrando la gloria de Dios, que este hombre, el hecho que él ha vivido todos estos años ciego, en este momento va a traer gloria a Dios. Entonces, él va a mostrar por el poder de Jesús que él sí puede, o sí tiene poder para sanar sus ojos. Entonces, él está ahí en este momento preciso para dar gloria a Dios, para manifestar la gloria de Dios. Y no tiene que ver con el pecado o si él merece o no merece. Es justo por eso, para traer gloria a su nombre. Versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esta parte habla de aprovechar, aprovecha. Él está diciendo que no siempre habrá momento para hacer las obras del Señor. Para él, para Jesús específicamente, él no tiene mucho más tiempo. Ya está llegando al final de su ministerio porque lo van a matar. Entonces, él sabe que tiene poco tiempo. Pero también nosotros necesitamos entender que tenemos que aprovechar el momento para hacer las obras del Señor, para servirle a Él, para hacer las cosas como Él desea. Entonces, es importante aprovechar el momento. ¿Cómo podemos entender eso? Es porque Dios nos muestra. Yo creo esa parte de que Dios tiene que mostrarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros solo vemos la enfermedad y solo vemos este hombre ciego, de pronto vamos a llegar a las mismas conclusiones que llegaron los discípulos. Alguien hizo algo. Ese es como nosotros pensamos, ¿cierto? Si está sufriendo es porque hizo algo, entonces esa es la consecuencia. Nosotros trabajamos basado en lo que uno ha hecho. También cuando venimos a esta parte de trabajar y hacer, ¿cómo sabemos? Es porque necesitamos luz, necesitamos a alguien más que nos revela para instruirnos. Porque si solo es por la parte natural, si solo es por lo que nosotros podemos percibir, no vamos a entender. Por eso es tan importante la luz. Y es lo que él dice en el próximo versículo. Él vino para darnos esta luz. En el versículo 5, él dice que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces él vino para explicar, para demostrar, para manifestar. Necesitamos eso porque si no vamos a llegar a conclusiones equivocadas y no vamos a entender el porqué de muchas cosas, o vamos a juzgar o vamos a tener esos prejuicios. Entonces, muy importante esta iluminación que viene del Padre. Ok, ahora viene el momento que Él va a sanarlo, en versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces se lavó, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces tenemos la sanación completamente de él. Entonces versículos 6 a 7. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús fácilmente podría haber dicho, ve, ¿cierto? Y él hubiera sido sanado. Entonces, ¿por qué escupió en el barro y hizo esa solución, podemos decir, y ponerlo en los ojos y mandarlo a ir a lavar los ojos? Uno piensa, bueno, no era necesario, él no tenía que hacerlo. Pero muchas veces en los ejemplos que vemos en la palabra de Dios, Él da una responsabilidad a la persona también. Ve y presentarte a los sacerdotes. O podemos ir desde el Antiguo Testamento
que dio una responsabilidad a las personas que tenían que cumplir, como Naamán, que cuando él era leproso y llegó para ser sanado y esperaba que Elías iba a pedir al Señor y sanarlo de instantáneo y lo mandó al río para lavar. Él dijo, se enojó y todo eso. Pero cuando fue obediente. Entonces hay dos cosas. Tenemos a Jesús que usó algo que era muy común por su tiempo, que creían que había algo de medicina o algo para sanar en la saliva. Estamos hablando de hace 2000 años. Entonces, él usó algo que era de común y no era raro lo que él hizo para el momento. Entonces, él aplicó eso a los ojos de él y le mandó a lavar. Entonces, era algo normal en el sentido de que era algo que él hizo que era culturalmente conocido, pero dio a él algo que tenía que cumplir. Este hombre tenía que ejercer su fe, tenía que creer en lo que Jesús había hecho y tenía que ir y lavar. Si no hubiera hecho eso, no hubiera sido sanado. Entonces Dios dio a él algo para hacer y tenía que cumplirlo. Yo creo este principio es muy importante para nosotros también. Muchas veces no entendemos las cosas o el por qué Dios me pide algo. Pero mi responsabilidad es obedecer la palabra de Dios, aunque yo no veo una razón por la cual yo debo hacerlo. Mi responsabilidad es hacer lo que el Señor me manda hacer. Entonces, él fue y sí fue sanado. Ahora hay una segunda parte en eso, porque recuerda, es un sábado y hacer lodo de saliva también era contra la ley según los fariseos. No era contra la ley, pero era contra la traición, lo que ellos habían puesto por encima en la ley. Entonces, recuerda que estamos en este momento cuando Jesús está retando a los mismos fariseos, porque ellos habían torcido la ley, habían puesto más difícil, más complicado la ley. Entonces, vamos ahora a mirar la reacción, y la reacción confundida, porque ya este hombre viene viendo y empieza todos a preguntar qué pasó. Empezando en versículo 8, tenemos primeramente los vecinos que lo encuentran. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él le parece, él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo se fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, en esta primera parte, lo que tenemos es la primera parte del proceso de la confusión y la reacción de cada parte. Primero los mismos vecinos que habían visto a él por toda su vida ciego y ahora no pueden aceptarlo. ¿Por qué? Porque nadie había visto una persona que nunca había visto del nacimiento que recibió su vista de nuevo. Entonces, lo que pasa ahora es que lo lleva a los fariseos, a los líderes, empezando versículo 13. Llevaron ante los fariseos a que había sido ciego. Estoy en versículo 14 ahora. Y era día de reposo, entonces sábado, ahora viene el problema. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos.
Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces vemos cómo es el problema. Saben que él recibió la vista en el principio, pero como no creen que Jesús debería haber hecho eso el sábado, ya empiezan a dudar, ya dicen, no es posible. Entonces tenemos en 13 a 17, ahí está todo, están los líderes que empiezan a atacarlo, y ahora como no creen, llaman a los padres. En versículo 18 dice que llaman a ellos. Versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Ok, y hay una explicación en el mismo pasaje, versículo 22. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiese que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, cuando dicen que expulsado de la sinagoga, no es que solo que llevaron a él a la puerta, es que ya no podrían entrar más, no podrían hacer sacrificio. Muchas veces hicieron el entierro de la persona, ya era muerto para la familia, no podrían tener contacto más con él. Era como una persona ya excluido de la comunidad. Nadie podría acercarse a él por una distancia de como 2 metros. Entonces ya era una persona que no podría entrar al templo, no podría estar en la comunidad. Entonces expulsión era algo grande. Entonces los padres dijeron, preguntarle a él, porque él por miedo. Ahora versículo 23, ya vamos a volver a escuchar el ciego. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Entonces tenemos el ex ciego acá. Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahí está el problema, que ellos quieren insistir que Jesús es pecador, que Jesús rompió la ley, y quieren demostrar que hay razón para matar a Jesús, o por lo menos mostrar que Él no es quien él dijo. Pero Él está diciendo, pero mira lo que Él hizo. Él está diciendo que Él es profeta. Entonces, versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. No habéis querido oír, porque los queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso fue fuerte para los líderes. Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues, ahora él se hace un poco más, con más de nuevo acá en el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, entonces ahora él está instruyendo a los líderes. 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si este no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces, él lo está instruyendo bien. Está diciéndoles exactamente quién es Jesús.
Pero versículo 34, responden duro a él. Respondieronle y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces él sí recibió expulsión. Él no podría entrar otra vez. Entonces ahora vamos a ver la conversión completa de este hombre. La primera parte era que él recibió su vista física. Ahora eso es algo importante. No es suficiente solo creer en un señal. No es suficiente solo haber visto un milagro y creer en el milagro. Hay que entender quién es Jesús. Todos esos milagros deben llevarnos a una convicción en cuanto a la persona y la obra de Jesús. Entonces, aunque él está defendiendo a Jesús acá, él no entendía quién era Jesús. Y por eso Jesús lo busca ahora en versículo 35. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. No puede ser mucho más claro. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces tenemos acá que primeramente el interés de nuevo de Jesús. Ya vimos eso en el principio, cuando él lo vio en la puerta. Pero ahora Jesús le busca otra vez. Y busca a él para compartir más claramente con él. No para su vista física, pero para su vista espiritual ahora. Que él puede entender quién es Jesús y entrar en una relación con él. Entonces, tenemos ahora este hombre que la sencillez, yo iba a mirar eso, yo no sé si está bien ahí o no. Ya ustedes arreglaron esa parte. Sencillez, está bien. Entonces, del ciego, él solo dijo, Señor, muéstrame quién es y yo voy a creer, que eso es buenísimo. Entonces, luego tenemos a Jesús, que da un mensaje directo a él, yo soy. Y él cree en él, pone su fe, su confianza en el Señor en este momento. Y le adoró. Entonces sí aceptó quién era él, creo, Señor, y adora. Así tiene que ser. No es suficiente que personas entiendan algo en cuanto a la iglesia o ven algo, o aún ven un milagro y creen en eso. Tienen que creer en el Señor Jesús por quien es. La última parte viene la contraparte con los fariseos de nuevo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, versículo 39 pareciera como raro, pero la idea es que los que quieren admitir que realmente son ciegos espirituales, es la idea de admitir que uno es pecador, que uno no tiene toda la respuesta, que uno no puede. Tenemos que admitir nuestra necesidad de un Salvador. Y los que admiten, ven. Los que no ven. Entonces, es la misma idea de los que piensan que son sanos, no necesitan al médico, ¿cierto? Es solo los enfermos. Misma idea acá. El que no ve es el que recibe la vista. El que ve, que no ve su necesidad, no recibe absolutamente nada. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Entonces ellos captaron y dijeron, hey, está hablando de nosotros. Mira la respuesta en versículo 41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrás pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces el problema está ahí. El reconocimiento de la necesidad es necesario entender. En versículo 39 habla de la separación. Jesús vino para mostrar y para hablar de quién era. Los que entienden su necesidad están con él. Los que no entendieron su necesidad, separados de él. Entonces
Hay solo dos grupos en todo el mundo. Hay los que creen y los que no creen. Los que entienden su necesidad de pecado y los que no entienden su necesidad de pecado. No hay otro. Y en eso viene el juicio de Jesús, que los que creen, confían, están con Él y los que no, no. Entonces tenemos en el versículo 40 la negación, que ellos están diciendo, pero nosotros no somos ciegos. Entonces la condenación en versículo 41, Él confirma, como ustedes creen que ven, no reciben su vista, entonces quedan en su pecado y siguen en su pecado. La necesidad que tenemos nosotros es entender que Jesús es la luz del mundo. Y necesitamos la luz de Él en nuestras vidas. Entonces, Él abrió los ojos de este hombre, pero abrió su entendimiento, abrió su vida espiritual. Ahora, nosotros, bueno, dice, ok, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Okay. Primeramente, si uno tiene que entender su necesidad espiritual para entrar en esa relación. Pero aún como creyente, aún como una persona que ha confiado en Cristo, necesitamos la luz todos los días en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fácilmente vamos mal. ¿Por qué? Porque no podemos ver las cosas espiritualmente. Por eso necesitamos la luz del mundo en nosotros. Necesitamos que Él dé a nosotros una perspectiva diferente. ¿De dónde viene? Viene de esta luz. Viene de Él operando en mí. La palabra de Dios es donde yo voy a encontrar cuál es el camino. Yo necesito buscar, yo necesito entender. Es como Dios me va a hablar. Entonces yo necesito una perspectiva diferente o yo voy a tomar conclusiones equivocadas en mi caminar. Y yo voy a tomar decisiones equivocadas en mi caminar. Yo necesito buscarle todos los días. Porque yo necesito ver la vida como Él. Yo necesito ver las personas como Él. No debo usar a las personas. Yo debo amar a las personas y usar las cosas. Yo debo ver el pecado como es. Es lo que hace la luz. Revela cuando yo estoy en error, cuando yo ando mal. Yo necesito la luz en mi vida. Mira, cuando las cosas en nuestras vidas, las circunstancias en nuestras vidas no van según nuestras expectativas, que creemos que las cosas deberían ser en otra forma, o peor, que estoy sufriendo, o las cosas van tan mal, yo estoy bajo mucha tribulación, es cuando más yo necesito esta luz en mi vida. Porque es en este momento, en la oscuridad, cuando yo necesito confiar más en el Señor y confiar que Él es justo. Es en este momento, en el momento más oscuro de mi vida, es cuando yo necesito la luz para sostenerme y ayudarme y no perder mi dirección. Es en la oscuridad cuando yo conozco el carácter de Dios y cómo Él es. En los momentos más difíciles es cuando vamos a conocer cómo es Él. Y que Él sí es suficiente, sí es nuestra roca, sí es nuestro consolador, sí es suficiente. Hasta que no tenga nada, no va a saber si Él es suficiente o no. Pero llegar ahí es duro. En la oscuridad es cuando necesitamos la luz. Pero Jesús es la respuesta para su seguridad. Él es suficiente para salvarte y es suficiente para mantenerte. Vamos a orar.